nos llena el corazón, lo decía inicialmente y lo sigo diciendo, porque hemos dedicado toda una vida a intentar fortalecer los procesos de construcción de paz en el Valle del Cauca y en el suroccidente. En el año 2010, 2011, en el Encuentro Nacional de Comunidades Indígenas y Afrodescendientes en Barrancabermeja, decía una persona de África, decía: para poder avanzar a la construcción de paz, primero hay que parar la guerra. Hace poco estuve también en la alcaldía de Sevilla, de Buenaventura, y el alcalde Víctor Vidal también nos decía lo mismo, nos decía: es muy difícil creerle a una paz donde están matando todos los días a las personas. ¿Cómo creerle a una paz donde efectivamente continúa la violencia y continúa la guerra? Entonces, eso hace que la apuesta de paz total sea una apuesta tremendamente importante, porque efectivamente hay que parar la guerra y hay que salvar vidas para poder seguir avanzando en la construcción de paz. En cualquier municipio, en cualquier zona, nosotros podemos hacer inversión social, podemos entregar tierras, pero si a la gente la siguen matando, difícilmente le van a creer a una paz. Entonces eso es muy importante. Hay un elemento central de la apuesta de paz total. Cuando uno revisa precisamente esa ley 2272 del 2022, que es la ley que se aprobó precisamente para implementar esa política de paz total, tiene como apuesta central poder parar la guerra, poder sentar a esos grupos a los que efectivamente el Estado no ha sido capaz de vencer en el campo de batalla, poder sentarlos a través del diálogo y decirles: vamos a construir o a reconstruir este país. ¿Que eso es difícil? Sí, efectivamente es difícil, y es muy difícil porque en ese país existen muchísimos grupos armados. No existe uno, ni dos, ni tres, existen muchos, pero que es necesario, es necesario. Yo estoy asesorando la formulación de la política pública de Buenaventura de derechos humanos y nos hemos encontrado con un ejercicio muy interesante. Resulta que, haciendo un análisis histórico, cada que se ha firmado un acuerdo de paz, posteriormente reduce el número de víctimas. Eso en el caso del acuerdo de paz que se firmó con los paramilitares, cuando se firmó, posteriormente hubo una reducción de número de víctimas en Colombia. Cuando se firmó el acuerdo de paz con las FARC, hubo una reducción de número de víctimas en Colombia. Entre el año 2002 y 2008, el número de víctimas era casi de 3 millones de personas. O sea, impresionante. Y hay un descenso significativo cuando uno va y mira en las páginas de la unidad de víctimas. Es decir que, si bien claro, quisiéramos y el deseo de todos fuera que no existiera una sola muerte en Colombia, que efectivamente todos comprendiéramos que la vida es sagrada y que nos respetáramos bajo esa premisa. Y bueno, ahí entonces el tema de paz total, y empezamos entonces con el tema de la política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización, decreto 1444. Eso es lo que entendemos nosotros que busca esa política pública: promover la cultura de que la vida es sagrada, de que efectivamente hay que respetar al otro, hay que valorar al otro, porque en Colombia se nos ha enseñado efectivamente a mirar al otro como enemigo. La situación que sucede en Buenaventura es una situación de racismo histórico. La violencia en Buenaventura tiene que ver con un problema de racismo histórico. Gran parte de los gobiernos que han pasado, de los gobiernos nacionales y departamentales, han abandonado a Buenaventura por una perspectiva de racismo. Y eso diferencia. Ustedes pueden ver el territorio con más violencia en el Valle del Cauca, además de Jamundí, es Buenaventura. Y Buenaventura tiene una población de un 70% de comunidades afrodescendientes, de comunidades negras. Entonces, es necesario en esa política pública de reconciliación, convivencia y no estigmatización poder avanzar efectivamente en la superación de la estigmatización, en ver al afro, en ver al indígena, en ver a la persona en condición de discapacidad en su condición de humanidad compartida. Diego nos decía en Florida, cuando estábamos hablando de políticas públicas de derechos humanos, y es que nos tenemos que ver en esa condición de humanidad compartida. Algunos dicen: listo, todos somos hijos e hijas de Dios. Otros decimos: todos somos seres humanos, tenemos una humanidad compartida a pesar de la diversidad. Eso es lo que nos hace común y eso es lo que tenemos que aprender a valorar, esa diversidad, y tenemos que seguir construyendo ese respeto por la vida, esa valoración de la vida en todos sus sentidos.
Ese sería el aporte. Cuando me vean acercándome aquí es porque tiempo. El doctor Franklin Castañeda es un funcionario muy importante en la